De Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos hoy concluyimos, si Dios quiere, la parte relativa al aborto. El último punto, al que ya hemos dedicado una sesión y hoy dedicamos la segunda, es el 2275, con él se concluye el apartado sobre el aborto, y se habla un poco, digamos, de las formas más especiales, más tecnificadas en las que también tiene lugar una violación de la dignidad de la vida. Lo voy a volver a leer y continuamos su comentario. Dice, se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Pero como hay temas delicados, ayer hablamos de muchas consecuencias que se desprenden de la fecundación in vitro, del tema de la congelación de embriones, etcétera. Vamos a continuar más en estas, detallando y desgranando y poniendo también casos concretos y analizándolos desde el punto de vista moral a la luz de estos principios, ¿no? Bueno, decir que, en primer lugar, ¿no?, vamos a hablar de lo que se llama la terapia génica, o sea, la terapia que interviene en el patrimonio cromosómico genético, dice aquí. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético, dice este punto del catecismo. Por el término terapia génica se entiende comúnmente la aplicación al hombre de técnicas de ingeniería genética, con una finalidad terapéutica. En teoría, ¿no?, es posible aplicar esta terapia génica en dos niveles, ¿no?, en el nivel de las células somáticas y en el nivel de las células germinales. Vamos a ver si intentamos explicar un poco esto, porque puede parecer demasiado términos complicados y luego yo creo que no lo es tanto. La terapia génica somática se propone reducir defectos genéticos que están presentes en células, ¿no?, en células somáticas. Es decir, en células no reproductivas, que de alguna manera, por lo tanto, la terapia génica, que nosotros consideramos moral, lícita, que es lícita moralmente, pues interviene en los defectos limitados al solo individuo. Y de alguna manera un individuo tiene una serie de deformidades, o tiene a nivel genético, a nivel génico, ¿no?, tiene pues unas carencias, y entonces la terapia lo que hace es intervenir en su patrimonio cromosómico génico para corregir la enfermedad, pero digamos corregirla con estas técnicas tan novedosas, que es corrigiendo el defecto que tenía en su gen o en el cromosoma, etcétera, que lo había producido. ¿Es moral, es lícita esta terapia? Pues sí, claro que lo es. Esto se llama la terapia génica somática, que se distingue de la otra, la terapia génica somática, en el sentido de que afecta actúa en células no reproductivas, sino que actúa en tejidos y en órganos del cuerpo. La otra terapia, la terapia génica que se llama germinal, no la somática, sino la germinal, apunta, a diferencia de esta otra, a corregir defectos genéticos, pero presentes en células que son reproductivas, ¿no?, de línea germinal, de modo que los efectos terapéuticos que se pudiesen conseguir se iban a transmitir a la descendencia. Entonces, por este motivo aquí se hace una distinción desde nuestro punto de vista moral, ¿no? Las intervenciones de terapia génica germinales las valoramos de una manera distinta. ¿Por qué las valoramos de una manera distinta? Bueno, pues porque entendemos que hay una serie de riesgos vinculados
a una manipulación genética que se van a transmitir a los descendientes. Quiere decir que en el estadio actual de la investigación no es moralmente admisible actuar de modo que los daños potenciales que se pudiesen producir vayan a difundirse a la descendencia. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Una cosa es que a alguien le propongan una terapia génica diciendo, mira, pensamos que podemos intervenir en los genes, que podemos intervenir pues en el patrimonio cromosómico, de manera que un problema que tú tienes pueda ser solucionado. Bueno, entonces uno dice, vamos a ver si los riesgos que se corren son proporcionados o desproporcionados, si el mal que queremos evitar es un mal muy grave, que merece la pena correr riesgos o no merece la pena correr riesgos. Viendo los pros y los contras, uno puede tomar lícita y moralmente esa decisión. Pues sí, vayamos adelante, corramos este riesgo, ¿no? Eso es correcto. Ahora, otra cosa distinta que hay que valorar moralmente es que yo corra un riesgo no solo para mí, sino que si la terapia génica va a ser, pues no decíamos no meramente somática, sino que si va a ser germinal, o sea, que va a afectar a mis descendientes, uno tiene que pensárselo. O sea, mejor dicho, no es correcto el que yo haga correr riesgos pues a mis descendientes. Ese es otro tema. Es otro tema, ¿no? Por lo tanto, en la hipótesis de la aplicación de esta terapia génica pues a las células germinales, pues estamos cometiendo una inmoralidad, ¿no? Porque estoy yo haciendo correr riesgos a mi descendencia indebidamente. Aparte de otros problemas, aparte que en la hipótesis de que se hiciese esta terapia génica a un embrión, pues ese embrión solamente podría hacerse en un contexto técnico de la fecundación in vitro, es decir, que a ese embrión, para poderle hacer esa terapia, habría que hacerle una probeta, etcétera, con lo cual ya tenemos más problemas morales añadidos, ¿no? Bueno, como veis, una distinción importante. A esto hay que añadir otras cosas, que también aquí la señala así meramente el catecismo, ¿no? El hecho de que muchas de estas terapias génicas podrían tener finalidades distintas a un objetivo terapéutico, con lo cual eso ya nos parecería mucho peor, claro. Por ejemplo, el mejorar la raza. Y esto, de hecho, vamos a hacer manipulaciones en el código genético o en el patrimonio cromosómico, vamos a hacer manipulaciones para intentar mejorar la raza, ¿no? Y estas manipulaciones, en el fondo, favorecen una mentalidad eugenésica, indirectamente introducen también discriminaciones sociales, ¿no? Distinguiendo los superdotados de los no superdotados, ¿no? Mientras que se están aquí enfatizando unas cualidades distintas a otras, ¿no? De alguna manera los ricos tendrían la capacidad de poder someterse a no sé qué terapias en las que se está mejorando la raza, a diferencia de otros, ¿no? Es una terapia eugenésica que de alguna manera no respeta la dignidad humana, ¿no? Y además habría que preguntarse quién es el que establece que una modificación genética es para bien o es para mal. O sea, ¿qué es un beneficio o qué no es un beneficio? Esto, como veis, ya no es nada terapéutico, esto ya no es sanar una enfermedad, sino intervenir en el código genético supuestamente para mejorar la raza humana. ¿Y quién dice qué es mejorar y qué es empeorar? A ver, ¿qué hay que ser rubios o morenos? ¿O qué hay que ser más altos o más bajos? Entramos en un subjetivismo que en el fondo es manipulación del ser humano, ¿no? Bueno, pues esto también es una cosa que, como veis, aquí hay que aplicar estos principios morales a tantas cuestiones que la ciencia médica está posibilitando hoy en día, que no todas son conformes a la dignidad del ser humano, ¿no? Todo esto lleva a concluir que la perspectiva de una manipulación genética con fines de mejoras individuales, con fines no terapéuticos, tarde o temprano dañan el bien común y favorecen el que la voluntad de algunos prevalezca sobre el bien común, ¿no? Y hay que notar también que detrás de esto se esconde una especie de idea del superhombre, ¿no? El superhombre, un nuevo tipo de hombre, como que se pretende erguir frente al Creador, ¿no? Yo aquí veo algo que me suena un poco a la Torre de Babel, a la Torre de Babel, del hombre queriendo erguirse frente a Dios, ¿no? Yo aquí también veo una especie de
no aceptación, una no aceptación de la creaturalidad, de aceptar nuestros límites, ¿no? Porque ahora una cosa es, Dios nos ha dado un entendimiento, pues para que el hombre sane las enfermedades, ¿no? La ciencia médica es sanadora, es terapéutica. Esto es otro tema. Esto es, digamos, hagamos que el hombre sea un superhombre, ¿no? Que modifiquemos el código genético para que sea más inteligente, para que sea no sé qué, para que tenga más capacidad de... Aquí detrás de esto se esconde un injusto dominio del hombre sobre el hombre. Es una especie de programación del hombre para de alguna manera intentar conseguir determinados objetivos, ¿no? Bueno, otro tema concreto que también hay que analizar a la luz de estas perspectivas, el tema de la clonación, el tema de la clonación que también a todos nos suena. Clonación, de los que no somos técnicos, los que tenemos que hablar en términos, pues digamos, no científicos, pues ¿qué es la clonación? Pues hacer copias del ser humano, ¿no? Por un procedimiento asexual, ¿no? Es una reproducción asexual, agámica, del organismo humano, con el objeto de producir una o varias copias, ¿no? Teóricamente idénticas, desde el punto de vista genético. Hoy en día dicen los científicos que hay como dos formas concretas de llegar a la clonación. Una es por fisión gemelar y otra es por transferencia del núcleo. La fisión gemelar consiste de alguna manera como en partir una separación artificial de parte de las células del embrión que intenta pues hacer como dos embriones, ¿no? dos idénticos. Es como una partición del embrión y hace dos embriones iguales, ¿no? Y la otra forma de clonación es la transferencia del núcleo, que es la que propiamente se llama clonación, y la transferencia del núcleo consiste pues en la introducción de un núcleo extraído de una célula embrionaria en un óvulo, al que primeramente se le ha quitado su núcleo. Es decir, que se consigue la activación de este óvulo, pero sin haberse juntado con un espermatozoide, ¿no? Alguno estará diciendo, vaya lío. Bueno, pues sí, ¿no? Ciertamente es un lío impresionante. Es decir, es una reproducción sin la unión pues de lo que es el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Otra fórmula de reproducción distinta a la sexual. Se suele distinguir clonación reproductiva y clonación terapéutica según la finalidad que se persiga. La clonación reproductiva sería intentar conseguir que nazca un niño, eso es la reproductiva, y la terapéutica pues es intentar conseguir una clonación, pero no para que nazca, sino para utilizar ese material o ese embrión para sacrificarlo y utilizarlo para otra cosa. Se distingue lo reproductivo de lo terapéutico. Lo reproductivo pues sería, en teoría, diciendo, bueno, pues yo voy a intentar controlar la evolución humana, voy a intentar seleccionar seres humanos con cualidades superiores, o quiero tener un hijo como aquel que tuve y se me murió, voy a hacer otro clonado, y cosas por el estilo, ¿no? Y la clonación terapéutica, que suele ser la que está como socialmente más aceptada, la clonación terapéutica, pues bueno, se suele proponer como un instrumento de producción de células madre con un patrimonio genético que no tenga incompatibilidades y que no produzca rechazos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un clon para que después podamos sacrificar ese embrión clonado, lo sacrificamos y así podemos hacer pues un trasplante o pues en este niño que tiene una dificultad de compatibilidad con otros donantes. Y como tiene dificultad de compatibilidad con otros donantes, pues vamos a hacer un clon y luego lo aplicamos, ¿no? Hoy en día, desde luego, si uno quiere que una aberración sea aceptada, con tal de decir que es terapéutica, y ya está todo el campo. Es curioso esto, ¿no? Esto suele ser una argumentación muy común en nuestra cultura actual. Para que una aberración tenga carta de ciudadanía, para que una aberración sea socialmente aceptada, basta con que se diga que es terapéutica. Si es terapéutica, ya todo está hecho ya, ¿no? Curiosamente. Bueno, ¿qué hay que decir?
Pues que la clonación es intrínsecamente ilícita, ilícita, moralmente ilícita, pues porque se propone dar al ser humano un origen sin conexión, ¿no?, con el acto de reproducción, sin conexión, sin padre y madre, sin una reproducción totalmente que no nace de la donación de dos cónyuges, sin vínculo con la sexualidad. Tal circunstancia pues da lugar a graves manipulaciones, ¿no? Bueno, pues afortunadamente la clonación reproductiva pues está prohibida, pues yo diría en todas las legislaciones prácticamente, ¿no? Pero la terapéutica ya comienza a estar aceptada. Primeramente hubo algunos protocolos internacionales en los que todo el mundo parecía tomar un consenso contrario a la clonación. Por cierto, aquella famosa oveja Dolly que fue pues una auténtica novedad, ¿no?, que se había conseguido una primera oveja clonada, salieron todas las fotos de aquella oveja y luego lo que ya no se hurtó a la opinión pública es que aquella oveja al poco tiempo había tenido un envejecimiento repentino y había muerto pues de una manera muy llamativa, ¿no? Claro, porque no es tan fácil que después la vida, incluso la vida animal, ¿no?, producida de una manera totalmente extraña, después responda a unos parámetros. Aquella oveja murió de una manera totalmente extraña, contraria a lo que es la propia naturaleza animal, y eso también quedó ocultado, ¿no? Hay que decir que nosotros entendemos que en el caso de una clonación que tuviera un objetivo reproductivo, estaríamos en una especie de esclavitud biológica. O sea, voy a hacer un ser humano igual que porque así, yo qué sé, ¿no?, me recuerda a mi hijo anterior que murió. Y entonces cogemos una célula del hijo que murió e intentamos hacer uno clonado. Bueno, pues eso es una especie de esclavitud biológica. Es una especie de aplicación de la lógica del poder. Yo pretendo controlar la vida. Y es una grave ofensa a la dignidad del ser humano pretender que otro sea como yo quiero que sea. ¿Y quién soy yo para decir cómo tiene que ser el otro? Vamos a ver. Es que voy a pretender yo controlar la personalidad de las personas, ¿no? Cada uno de nosotros somos originales, somos irrepetibles, porque tenemos una relación con Dios, que es la fuente de nuestra originalidad, ¿no? Y yo no soy quien para decir cómo tiene que ser el otro y que tiene que ser idéntico a este, ¿no? Y con respecto a la clonación terapéutica, pues todavía peor. O sea, no nos parece mejor por el hecho de que sea terapéutica, no, nos parece todavía peor. Porque si decíamos que la clonación reproductiva pues es una especie de esclavitud, esclavitud biológica o genética, en el sentido que yo pretendo hacer personas a mi imagen, según mi imagen, según mi deseo, la clonación terapéutica pues es todavía peor, porque es hacer esclavos para luego sacrificarlos, ¿no? Y sacrificarlos pues para esto, para lo otro, ¿no? Es producir embriones con el propósito de destruirlos. Aunque luego yo diga que es para ayudar a enfermos, ¿no? Claro, es convertir el ser humano en medicamento. ¿No? Construyo un medicamento y luego voy y lo sacrifico, ¿no? Pues para que sirva a no sé quién, ¿no? Bueno, como vemos, pues también el mensaje cristiano quiere dar una palabra, ¿no? Una palabra de iluminación, intentando evitar estos problemas morales que supone la clonación. En algunos lugares, algunos científicos han recurrido a unas técnicas nuevas que serían capaces de producir células madre o troncales de tipo embrionario sin presuponer la destrucción de verdaderos embriones humanos, ¿no? Es decir, que se puede llegar a hacer una especie de humanoides, o sea, embriones humanoides, sin saber exactamente si son embriones humanos o no son embriones humanos, ¿no? Son cosas verdaderamente complicadas, en las cuales incluso cabe dudar del estatuto ontológico de ese producto que se ha conseguido. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? O sea, eso también está ocurriendo hoy en día. Que se están produciendo determinados productos, y es muy duro decir eso de productos, ¿no?, que no se sabe seguro si podríamos hablar de embriones humanos o no. Bueno, y desde el punto de vista ético y moral hay que decir que bastaría la sola probabilidad de que nos encontramos ante un ser humano, ante un embrión humano, para justificar pues el rechazo de cualquier intervención
O sea, no se salva el que alguien diga, bueno, pues voy a construir un humanoide. Este no es humano del todo, es humanoide. Y así puedo jugar con él. Oye, vamos a ver, si tenemos la probabilidad, o la sospecha, o la posibilidad, ¿no?, de que sea humano, de que sea un ser humano, estamos obrando inmoralmente si intervenimos en él. Bien, tenemos... Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario del punto 2275 del Catecismo. En concreto vamos a dar un paso más y vamos a hablar del tema de las células madre o células troncales, y su uso terapéutico, que es muy esperanzador. La verdad es que es uno de los avances mayores de la ciencia y además con resultados muy prácticos y muy esperanzadores, ¿no? Algunos le llaman la medicina regenerativa, que regenera, ¿no?, células que se pensaban que estaban ya muertas, ¿no? Bueno, pues estas células troncales o células madres se llaman. Yo creo que los propios nombres son ya muy, muy significativos. Células madre, porque son capaces de producir pues hijos, ¿no? Igual hay por ejemplo, un corazón ha sufrido unos tejidos determinados del corazón, fruto de un ataque o de lo que fuere, ¿no? O de una angina de pecho o de cosas por el estilo, están como pues muertas o cuasi muertas y resulta que esta medicina ha conseguido pues que se puedan regenerar células de ese corazón, ¿no? O sea, las células madre que se insertan de alguna manera, ¿no?, con determinadas técnicas en esos tejidos que estaban cuasi muertos, esas células madre consiguen que se regeneren células de ese corazón. Se llaman células madre o también células troncales, porque del tronco luego salen las ramas, ¿no? Bueno, pues estas células madre tienen la capacidad de multiplicarse, y también al multiplicarse se van diferenciando, pues en células nerviosas o musculares o etcétera, ¿no? Y la verdad es que son una maravilla, ¿no? Son lo que se llama la terapia regenerativa, ¿no? Una gran esperanza para nosotros, ¿no? ¿Cuáles pueden ser la fuente de esas células madre? Bueno, pues aquí hay un problema moral, porque hay células madre que son embrionarias y otras células madre que son adultas. Las células madre embrionarias, claro, se obtienen del embrión y hay que sacrificar el embrión para poder obtenerlas, y evidentemente eso es inmoral. Lo que no podrá hacerse es obtener las células madre sacrificando la vida humana. Pero, sin embargo, también existe la posibilidad de obtener células madre, pues no embrionarias, ¿no?, sino pues desde tejidos adultos, como el cordón umbilical, como la propia sangre o la médula ósea, de muchas maneras, incluso hasta de la grasa, están por ahí también diciendo en algunos estudios científicos, ¿no?, del líquido amniótico. O sea, existen muchas fórmulas, muchas fuentes totalmente lícitas y morales, pues para conseguir esas células madre adultas, ¿no? También hay que decir una cosa, ¿no?, que afortunadamente pues también las células madre embrionarias con el tiempo se ha ido demostrando que no son útiles para la terapia. O sea, que aparte de ser inmorales, no son útiles, gracias a Dios, ¿no? Porque claro, a veces el hombre no se detiene ante la inmoralidad, pero claro, sí, ya es más fácil que se detenga ante algo que no me hace bien, sino que me hace mal, ¿no? Eso, por motivos prácticos nos frenamos más en ciertas aberraciones que por motivos morales, ¿no? Si algo es práctico, venga, tira para adelante, ¿no? Pero aunque sea inmoral. Afortunadamente, las células madre de origen embrionario se han demostrado que no son útiles para la terapia, Se les ha llamado células totipotentes, ¿no? Totipotentes quiere decir que lo pueden todo, claro, porque el embrión está para generar toda la vida, Entonces tú lo que no puedes hacer es pretender que un embrión sirva exclusivamente pues para regenerar pues un tejido que estaba enfermo y que regenere esto, pero que no haga nada más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los experimentos realizados? Que en las células madre de origen embrionario no únicamente han regenerado lo que se quería regenerar, sino que han producido más tumores y
Es decir, que generan cosas que yo no quería haber generado, porque no tiene una versatilidad, es decir, una capacidad tan grande, ¿no? que son infrenables, ¿no? Y sin embargo, las células madre de origen no embrionario, sino de origen, pues, pues de células adultas, pues son mucho más, no son totipotentes, son pluripotentes, ¿no? Y son mucho más encauzables, ¿no? Tienen una versatilidad, pero que es mucho más encauzable. O sea que gracias a Dios también en esto, pues hay que decir que lo moral se ha ligado, en este caso por lo menos, se ha ligado con lo práctico, con lo práctico. Y de hecho hoy en día, en los protocolos terapéuticos que hay por ahí, ¿no? Pues lo que se utilizan son células madre adultas, no células madre embrionarias, ¿no? O sea que en ese sentido, gracias a Dios, pues vamos bien. Pero sin embargo, se siguen utilizando células madre embrionarias para experimentar, para hacer experimentos, lo cual, pues lógicamente es inmoral. Y además se aduce que es con fines terapéuticos, no, es con fines de investigación, es por experimentación. Pero no digas que es terapéutico, porque terapéutico supone que ya tengo la capacidad de aplicarlo para una sanación concreta. Bueno, pues aquí hay, por lo tanto, un discernimiento que yo creo que es fácil hacerlo, ¿no? Lógicamente, la valoración ética de las células madre o las células troncales adultas, pues es moral, y lo único que habrá que decir, pues es que su aplicación tiene que ser hecha, pues lógicamente, pues con el consentimiento del paciente, e intentando también que ese tipo de avances se pongan al servicio de todos, para que sea moral también, que esos avances estén al servicio de todos los seres humanos y no solo de unos privilegiados, y que esas patentes médicas que a veces se consiguen por ahí por parte de algunas empresas, ¿no? Ciertas patentes, ¿no? Pues no impidan que estos avances de la medicina lleguen a todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de su clase social, etcétera. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Pero supuesto esto, hay que decir que es fácil hacer la distinción entre la moralidad de las células madre o las células troncales de origen de células adultas y la inmoralidad de las células madre que han utilizado un embrión, han sacrificado un embrión, pues para poderse generar, ¿no? Otro tema más. Otro tema que también yo creo que tiene fácil discernimiento. Lo que se llama intentos de hibridación. ¿Qué es esto de hibridación? Pues de alguna manera, pues dicho así un poco a lo bruto, y que perdonen los científicos, porque tenemos nosotros los profanos que utilizar algunos términos para entendernos. Por hibridación se entiende pues el cruce de hombre y animal, ¿no? Es decir, la utilización de óvulos de animales para la reprogramación de las células somáticas humanas, ¿no? Con el fin de extraer, ¿no? Con el fin de extraer células madre embrionarias, pues se hace una especie de cruce de fecundación, ¿no? de óvulos animales con núcleos de células somáticas humanas. Es una especie de hibridación, Desde el punto de vista ético, ¿qué hay que decir? Que tales procedimientos constituyen pues una ofensa a la dignidad del ser humano, por la mezcla de elementos genéticos humanos y animales, ¿no? Que son capaces de alterar la dignidad, la identidad específica del hombre, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que también es bastante evidente, ¿no? Que nuestro sentido común y el sentido de la ética y de la moral lo rechaza. Además, estamos hablando de unas técnicas que no tenemos ni idea qué tipo de riesgos desconocidos puedan tener para la salud, ¿no? Por la presencia de material genético animal en un citoplasma, etcétera. Es decir, no tenemos ni idea exactamente eso de qué riesgos pueda conllevar, ¿no? Bien, vamos a dar otro paso más, pero antes que ello tenemos en el punto 2275. Hemos hablado del tema de la clonación, el tema de la hibridación, el tema de las células madre. Un último tema que queremos plantear: el problema moral que se deriva de la utilización
de algunos materiales biológicos humanos de origen ilícito. Vamos a ver si explicamos esto. Suele ocurrir que a veces fruto de la investigación científica pues se han originado líneas celulares que se llaman, que tuvieron un origen ilícito, pues que igual se consiguieron esas líneas celulares, se consiguieron pues con una sacrificación de embriones o con algunas intervenciones inmorales contra la vida, ¿no? Contra la vida. Pero de aquellas intervenciones se produjeron líneas celulares que luego estas líneas se van reproduciendo, se conservan en laboratorios, incluso se venden, y las líneas celulares en sí mismas pues es un material biológico muy provechoso, pero el problema que tienen es que tuvieron un origen incorrecto en la manera de ser producidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hacer con ese material, no? Se plantea aquí un problema moral, pues un buen problema moral que es serio, ¿no? Que da lugar pues al problema ético sobre la cooperación al mal y la posibilidad de escándalo, ¿no? El que alguien esté cooperando con un mal realizado por otra persona. Aquel realizó el mal y yo me sirvo, le saco provecho al mal que realizó el otro, ¿no? Nosotros sabemos que el uso de embriones o de fetos humanos como objeto de experimentación constituye pues algún delito moral, ¿no? En consideración a la dignidad de los seres humanos, que tienen el mismo derecho de ser respetados que un niño ya nacido. Eso digámoslo por delante, ¿no? O sea, que los cadáveres de embriones o de fetos humanos voluntariamente abortados, o no, o involuntariamente abortados, tienen que ser respetados como los restos mortales de los demás seres humanos. Y lo lógico es que se pida, ¿no? O sea, si una persona ha fallecido, lo lógico es que se pida el permiso a los familiares, pues para hacer una autopsia o para poder utilizar el cuerpo de un familiar fallecido, pues para la experimentación científica, etcétera, ¿no? Ahora, el que eso se haga con los fetos de los niños abortados, no deja de ser algo verdaderamente pues inmoral, ¿no? El hecho de que digamos, bueno, pues por supuesto que en esos casos no se pide permiso a la madre que ha abortado, pero bueno, es que ni aunque se le pidiese, ¿no? Diciendo, mira, a este niño le vamos a sacrificar, ¿no? Me estorba. Ahora voy a ser generosa y lo voy a donar para la experimentación científica. Dice, no, pero bueno, es una contradicción tan grande, ¿no? El que utilicemos los niños abortados para hacer de ellos campo de experimentación, que evidentemente es una fuente inmoral de experimentación. Se debe de salvaguardar, pues, la exigencia moral de que no haya habido complicidad alguna con el aborto voluntario, para poder donar el cuerpo, el feto de un niño para la experimentación. No puede haber habido complicidad con ese aborto. De lo contrario, ese material de experimentación a mí me hace cómplice, y estoy cooperando con el mal. Porque mira, el otro aborta y a mí me viene bien que aborte para yo hacer no sé qué experimento, ¿no? Lógicamente es algo escandaloso, ¿no? Este punto, como veis, también es que hoy en día estamos en una situación tan complicada que hay que discernir, como veis, casos muy, muy peliagudos, ¿no? Pero que tenemos que tener la capacidad de iluminar desde la moral y desde esa noticia tan grande que nos da el cristianismo de la dignidad de la vida humana. Tenemos que iluminar estos casos, ¿no? Se le llama material biológico, ¿no? De origen ilícito. Y también hay que decir que ocurre en ocasiones pues que existe pues una independencia que uno no es cómplice. Uno no es cómplice, él no ha tenido ninguna culpa en cómo ese material biológico se ha llegado a producir, porque él ni fue cómplice con los abortos, ni fue cómplice con el sacrificio de embriones, ni fue cómplice, sino que pues que le ha llegado a su laboratorio líneas celulares que se generaron
en otro lugar distinto, yo no fui cómplice de que se cometiese aquel sacrificio, pero el caso es que me ha llegado a mí laboratorio unas líneas celulares que pueden tener un origen ilícito, ¿no? Y se plantea pues un tema también, un problema moral pues que es bastante serio, ¿no? En el cual también hay que decir que tenemos que evitar la cooperación al mal, que sería, digamos, una actividad profesional que nos estuviésemos de alguna manera sirviendo de inmoralidades cometidas por los otros, ¿no? Sin embargo, también, pues, el motivo concreto por el que a un médico católico se le dice no trabajes con líneas celulares que hayan sido obtenidas ilícitamente, pues es un motivo por el peligro de escándalo, no porque él tenga complicidad, sino por el peligro de escándalo. Distinto sería pues el que, por ejemplo, ante el peligro de salud de un niño, se pudiese autorizar a sus padres la utilización de una vacuna elaborada con líneas celulares de origen ilícito, quedando en pie el deber de expresar el desacuerdo al respecto y de pedir que los sistemas sanitarios pongan a disposición otro tipo de vacunas, ¿no? Es decir, no tendría el padre en concreto una culpabilidad moral si él utiliza una vacuna que haya podido tener un origen ilícito, si no tiene otro tipo de posibilidad concreta de atender terapéuticamente la atención de un hijo, ¿no? Quedando en pie el deber de expresar el desacuerdo. Bien, como veis, son situaciones muy delicadas, pero bueno, yo quisiera hacer una conclusión, porque terminamos hoy el tema del aborto y lo terminamos de la siguiente manera, diciendo sí a la vida, sí a la vida. Tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que detrás de cada no al aborto hay un sí a la vida, al reconocimiento de la dignidad y del valor inalienable de cada ser humano llamado a la existencia. Esto creo que para nosotros es importantísimo. El progreso real, el auténtico progreso de la ciencia, se dará en el reconocimiento del valor y de la dignidad de cada persona. Por ejemplo, ¿no? Acordaros de cómo hubo momentos determinados en los que la clase obrera o los esclavos o la misma mujer, etcétera, en muchos momentos de la historia pues fueron maltratados dentro de un principio de discriminación muy grande, ¿no? Y hoy en día, ¿cuáles son las clases más discriminadas? ¿Cuál es la situación y la circunstancia en la que el ser humano hoy en día puede ser más fácilmente manipulado y discriminado? ¿Por haber nacido en un sitio o por formar parte de una determinada clase social? Hoy en día posiblemente el factor, ¿no? El factor que hace más susceptible de manipulación al ser humano es el estar en la fase embrionaria, la debilidad que tiene el ser humano en su fase embrionaria o en su fase de feto también, ¿no? Es una de las situaciones en las que la vida humana es más violada, más sacrificada, más puesta en peligro, y así como en un tiempo, ¿no? Pues hay que decir que hubo otro tipo de riesgos, ¿no? Que fue el de las discriminaciones de clases sociales, etcétera. Hoy en día la Iglesia tiene que desgastar su voz, tiene que desgastar sus medios, tiene que emplear sus medios para proclamar la dignidad de la vida humana, especialmente en esta fase, la fase embrionaria. Tenemos que ser apóstoles de la vida, apóstoles de la vida, estamos llamados a ello. Concluimos así todos los programas que hemos dedicado al tema del aborto. Y queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas.
Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. Buenos días, soy la tía de los embriones congelados que llamé ayer. Sí. Adelante, le escuchamos, sí. Pues, bueno, es que además yo estoy especialmente sensibilizada porque estoy embarazada y me duele mucho ese tema. Entonces quería saber, aunque no sé si va a servir para algo, pero si moralmente estamos obligados, mi marido y yo, a hablar con mis cuñados y los hermanos de mi marido, o dejar pasar el tema sin hablar. Yo me siento llamada a hablar con ellos, aunque creo que no nos van a escuchar mucho, pero me siento en cierto modo cómplice si no digo nada, porque, bueno, era eso. De acuerdo. Pues vamos a ver, yo creo que sí que tenemos una obligación moral también de ejercer la corrección mutua, de la corrección fraterna. Otra cosa es que también hay que ser prudente y astuto en elegir el cauce, el conducto que entendemos que pueda ser más efectivo. A veces, por ejemplo, si hay una relación humana que es un poco tensa, uno dice, bueno, yo voy directamente a esta persona con la que choco con mucha frecuencia, voy a hacer una corrección y lo más posible es que según me vea entrar por la puerta, ya saque las uñas y ya esté, bueno, por ejemplo, ¿no? Uno dice, va a ser mejor que la corrección busque yo una persona que sea más de su confianza, para que esté más abierto a acoger esa corrección. Este cauce, esto no es escaparse, esto no es escaquearse, ¿no? de realizar la corrección fraterna, sino buscar el cauce que puede ser más efectivo. O sea, yo sí creo que tenemos una obligación moral de hacer correcciones en temas incluso especialmente tan graves a nuestros conocidos y seres queridos, pero es importante buscar el modo, la manera de que esas correcciones, pues tengan también el ámbito y el entorno que también las puedan, que creen un ámbito de escucha para poder ser recibidas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Muchas gracias por todo. Soy Monse, de San Sebastián. Adelante, Monse. Y quería hacerle una consulta. Yo estoy entrando en el 6º mes de embarazo de mi 8º hijo. Y entonces, pues, siempre angustia, ¿no? Y preocupa la posibilidad de perderlo en el embarazo. Ya he perdido 2 y es doloroso. Pero lo que más me angustia y me preocupa es que cuando he ido al hospital, pues hemos pedido el feto que hemos perdido y no nos lo han querido dar. Nos han dicho que es un trozo de carne, con la indignidad con que lo tratan, ¿no? Entonces esto, pues no sé qué hacer, si tenemos algún derecho o qué hacer ante esto, ¿no? Porque pensar que o lo tiran a una incineradora como si fuese una apendicitis o se lo lleva a un laboratorio, pues eso pues me angustia y no sé qué hacer. Eso es, y quería saber si hay algún derecho o alguna posibilidad o algo. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la verdad es que, mire, desconozco si existe ese derecho, pero a mí me parece muy bien que usted tenga esa santa libertad de pedirlo. Incluso yo le diría que lo pida por escrito, porque, claro, cuando se dice así verbalmente una cosa, las palabras se las lleva el viento, pero quizás en un caso como este, el pedir por escrito, a mí me parece que también exige que quien vaya a dar esa respuesta tenga que argumentarlo con legislación, argumentarlo jurídicamente. Pues igual ya será tarde, me imagino, ¿no? Porque claro, pues usted perdería, si estará de 6 meses en su embarazo, me imagino que ya aquel feto lógicamente no se guardará. Pero en un caso como este, sí que sería bueno a veces pedir por escrito nuestros derechos, para que también así obliguemos, ¿no? Yo creo que ¿por qué se le va a negar a una familia, si ha tenido un aborto de X meses, por qué se le va a negar el feto? Es que me parece totalmente injusto, ¿no? Si yo quiero darle a ese feto un entierro cristiano, ¿quién es la sanidad para negarle a un padre
pues el cadáver de ese aborto natural que ha tenido. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, no sé si ha tratado usted ya el problema de la fecundación in vitro, pero tengo el caso de una sobrina que se casó y se le ha declarado una enfermedad que se llama la endometriosis. Esa endometriosis provoca el ahogo, o sea, de los ovarios. Entonces ya ha tenido que ser sometida a una intervención en que le han quitado un ovario. Le queda uno solo, pero es una especie de carrera contrarreloj para que pueda quedarse embarazada antes de la muerte del segundo ovario. Entonces, esta sobrina mía, pues resulta que está recurriendo a la fecundación, creo que se llama in vitro, no sé si es eso, pero porque resulta que hay que coger justo el momento oportuno. Lo que ha exigido ella que cualquier óvulo fecundado le sea implantado automáticamente, o sea, que no se desprecie ningún embrión. Entonces, por ejemplo, cuando lo ha hecho la primera vez, salieron 3 óvulos fecundados y se los metieron los 3. ¿Comprende? O sea, que ella intenta que ningún embrión pueda quedar fuera de ella. Entonces, ella lo ha consultado una vez con un sacerdote y le dijo que no tuviera en absoluto ningún problema de conciencia, porque ella lo que está intentando es tener un hijo, salvar una vida, y que no está tomando ningún riesgo de que un posible embrión quede fuera de ella. De acuerdo, le respondo un poco para la radio. El tema de la fecundación in vitro lo hemos tratado un poco de pasada, pero es verdad que el catecismo lo reserva para el 6º mandamiento. Bueno, yo diría 2 o 3 cosas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el sacerdote que le dio ese consejo a su sobrina se lo dio un tanto subjetivamente, subjetivamente, no se lo dio conforme al criterio o a la doctrina de la Iglesia. Es verdad que su sobrina está demostrando una sensibilidad grande cuando pide a los médicos que le implanten todos los embriones que sean concebidos. Dudo mucho que los médicos eso lo hagan, entre otras cosas porque su sobrina ignorará muchas cosas que están ocurriendo ahí. Estoy totalmente convencido de que aunque su sobrina exija ese derecho, eso no es respetado. En cuanto que los médicos vean en estas clínicas de fecundación in vitro, pues que determinados embriones no les parece que no van a ser viables o que no responden, van a ser rechazados. O sea que esa buena voluntad por parte de su sobrina, estoy convencido que en ese tipo de dinamismos no es respetada. Pues porque la fecundación in vitro tiene una serie de exigencias, ¿no? Que al final son eugenésicas de todas, ¿no? Decir también que el problema moral de la fecundación in vitro no es únicamente el de los abortos que provoca. Decir también que, aunque ella diga que se me implanten todos los embriones que han sido concebidos, pero el riesgo de que se produzcan esos abortos por producción artificial de embriones es muy superior al de los abortos naturales. Con lo cual, aunque diga que me los implanten todos, sí, pero estamos creando un riesgo, estamos creando una probabilidad real y no teórica de provocación de abortos, de embriones que no tienen capacidad, o sea, que son producidos y no tienen capacidad de ser viables, con lo cual estamos generando muchos abortos con esta técnica. Aunque me los implanten todos, pero bueno, al final el útero va a acabar siendo el cementerio, pero los estamos provocando artificialmente, cosa que naturalmente no tendría lugar, ¿no? Y existe también un problema moral, el problema moral de la disociación de la concepción y de la sexualidad como expresión del amor. Es decir, la terapia médica no es terapéutica cuando en vez de sanar la causa de la esterilidad, lo que hace es producir la vida. Eso no es una técnica sanadora, terapéutica, es una técnica de producción de la vida porque no he sanado la enfermedad. Entonces, renuncio a sanar la enfermedad y lo que hago es producir artificialmente la vida. Y digo yo, y hago una pregunta. Y no habrá también aquí una llamada de Dios a entender que cuando existe una esterilidad no sanable o de momento no es sanable, ¿no? ¿No habrá también una
una llamada de Dios a la adopción. Es decir, ¿no habrá también algún niño que no tiene padre y madre, ¿no? Y tiene derecho a tenerlo, en el que Dios haya pensado, ¿no? Y la providencia de Dios haya permitido una esterilidad para que nosotros respondamos a la llamada de ese niño y al derecho de ese niño a tener padre y madre? Yo creo que también los cristianos tenemos que hacer esta lectura providencialista, ¿no? O sea, si Dios ha permitido una esterilidad que médicamente no puede ser corregida, yo creo que también tenemos que entenderlo como una llamada de Dios a que los niños que no tienen padre y madre puedan encontrar en nosotros pues esas manos acogedoras a las que tienen derecho, ¿eh? Yo creo que esta lectura providencialista es importante, ¿eh? No entrar en una dinámica del deseo en la que yo a toda costa, ¿no? A toda costa tengo que buscar la maternidad o la paternidad como si fuese un derecho a conseguir, ¿eh? Esto es un poco, de todas maneras expondremos esto más despacio cuando llegue el tema. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Mira, me llamo Isa y quiero hacerle una pregunta, pues no sé. Estamos hablando de los embriones y de las células madres y de tal. Sí. Pero si uno tiene una persona ya nacida, un niño o mayor, y por alguna desgracia tiene un accidente, también es inmoral donar los órganos de esa persona para salvar otra vida que esté en peligro. No, por supuesto que no. Es totalmente moral, totalmente lícito el poder ser donador de órganos. De hecho, yo lo soy. Yo tengo un carné de donación de todos los órganos, etcétera, ¿no? No únicamente no es inmoral, sino que yo creo que es virtuoso. O sea, que tenemos que ser generosos en la donación de nuestros órganos, igual que la donación de la sangre, etcétera. Eso, lejos de ser ilícito o inmoral, es totalmente conforme al criterio cristiano. Eso no tiene que ver nada con el que se sacrifiquen, ¿no?, embriones humanos para hacer de ellos un medicamento para los demás, pero claro, en este caso no se ha sacrificado la vida humana, sino que ha muerto, O sea, no ha sido sacrificada para lo otro. No, eso sería el fin no justifica los medios, pero es que aquí no ha habido un matar a una persona, no, es distinto, O sea, aquí también este matiz que hace el oyente, porque igual ha podido interpretar que de lo que hemos dicho se derivaba la inmoralidad de la donación de órganos. No, en absoluto. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.